la mañana con 17 minutos. Estamos de regreso en Proyecto Puente y ya tenemos en la línea a Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político. Y es que sigue el caso, las claves del caso Karime Macías, las acusaciones, sus residencias y los 400 millones pendientes. La exesposa de Javier Duarte enfrenta un proceso penal por fraude y tiene abiertas investigaciones también por posible lavado de dinero. Arturo Ángel le ha dado seguimiento al caso desde el principio y hasta pudiéramos considerar, Arturo Ángel, que tu reportaje de las empresas fantasma de Javier Duarte pues fue prácticamente como que le hicieran el trabajo y la investigación a las autoridades. Muy buenos días, Arturo Ángel. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, saludos al auditorio. Pues es que se trata básicamente de la misma investigación, ¿no? Ayer se dio a conocer que luego de un proceso, pues que ha tomado, la verdad es que bastante tiempo, ¿no? Un proceso penal en contra de Karime Macías, iniciado en el estado de Veracruz por acusaciones de fraude justamente relacionadas con el desvío a empresas fantasma que ocurrió en el DIF de Veracruz cuando Karime lo dirigía, una trama fraudulenta que en 2016 publicamos en un reportaje en Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción. Pues justo después de un larguísimo proceso, pues imagínense, el reportaje se publicó en 2016, la orden de aprehensión en contra de Karime se giró en 2018, estamos en el 2022, o sea, nada más hay que hacer cuentas ahí. Pero bueno, finalmente ayer se daba a conocer que el Reino Unido estaba dando luz verde finalmente a la extradición de Karime Macías, luego de pues una revisión profunda que hizo de la acusación, donde incluso fue necesario el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera en algún momento para reforzar los datos que había en contra de Karime Macías por esta acusación. Y bueno, pues el Reino Unido autoriza justamente la entrega de Karime Macías, y aquí yo destacaría dos cosas, ¿no? Por un lado, que no veremos a Karime Macías todavía en México, ni mañana, ni la siguiente semana, porque como desde ayer se informó, sus abogados van a apelar esta decisión, lo cual evidentemente enviará el caso a un tribunal superior allá en las Cortes Británicas, y todavía yo creo que tomará algunos meses para que se dé a conocer la resolución definitiva, que seguramente será en el mismo sentido de extraditar a Karime, pero, insisto, todavía va a tomar algunos meses. Pero lo que queríamos destacar además en la nota que publicamos hoy en Animal Político sobre las claves de este caso, pues es que es una buena oportunidad para recordar, pues de entrada, cómo es el tema de Karime Macías, ¿no? A ella se le está señalando de ser, pues, responsable pues de un fraude que ocurrió en el DIF cuando ella lo dirigía. Concretamente la acusación es por poco más de 100 millones de pesos que el DIF de Veracruz le otorgó en este ya conocido entramado de las empresas fantasma. No asignaron contratos a empresas fantasma y el dinero pues evidentemente desapareció porque las empresas no podían hacer nada para lo cual las contrataron, pero en las investigaciones periodísticas que nosotros continuamos haciendo, sobre todo entre 2016 y 2018, nosotros llegamos a documentar que del DIF de Veracruz salieron más de 400 millones de pesos. Entonces, de entrada, yo creo que hay que decir que la acusación oficial pues se queda corta, porque abarca apenas la cuarta parte de ese monto. Y en segundo lugar, también hay que recordar que, si bien es cierto, hay una orden de aprehensión en contra de Karime Macías por el delito de fraude, y es el delito de fraude porque ella, en realidad, y como lo han dicho los abogados de Karime, el cargo de presidenta del DIF, que tradicionalmente en esa costumbre muy mexicana se le daba a las primeras damas de los estados y a nivel nacional, pues es un cargo más bien honorífico. Entonces la defensa de Karime siempre ha argumentado que pues ella en realidad no tenía ningún cargo público, no incidía sobre las acusaciones, sobre los contratos que se daban, pues porque ella no era funcionaria pública. Por eso es que el delito que se le imputa no es un delito de esos tradicionales que se le imputan a los servidores públicos. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía de Veracruz y de la Unidad de Inteligencia Financiera documentan o sostienen, digo, eso hay que probarlo evidentemente en una acusación. Lo que nosotros probamos periodísticamente es que los desvíos son reales y que del DIF salieron los contratos a las empresas fantasma. Va a corresponder a las autoridades demostrar que de esto estaba enterado Karime. Ellos sostienen que Karime, si bien tenía un cargo honorífico, sí supo siempre de los desvíos, es más, que incluso ella los ordenó, y que además se conectan las operaciones
de recursos, la salida de recursos del DIF con gastos y con operaciones bancarias del entorno de Karime Macías. Entonces, ese es el señalamiento, pero también hay denuncias en contra de Karime Macías, justamente derivado de esta misma trama, por posible lavado de dinero y por delitos fiscales que siguen en integración a nivel federal y que hasta el momento no han derivado todavía en otras órdenes de aprehensión. Entonces, insisto, el caso de Karime es un caso complejo, ligado a una enorme trama delictiva que ocurrió en el estado de Veracruz cuando lo gobernó Javier Duarte, un modus operandi que documentamos en algún momento nosotros en este reportaje y que a la postre fue evidenciando, yo te diría que fue el detonante de muchas historias más porque se fueron documentando que ese mismo modus operandi se empleaba en muchos estados, tal vez en menor medida, pero ocurría, y que luego también se documentó que ocurrió a nivel federal y en múltiples megacasos de corrupción. Entonces, un caso simbólico sin duda y que, bueno, el día de ayer tuvo un nuevo capítulo más, pero insistimos, y justo es lo que publicamos en la nota del día de hoy en Animal Política, de una historia en donde aún faltan muchos cabos por atarse y muchos temas por resolverse. Arturo, a Karime Macías siempre se le recuerda también por este tema de los cuadernos en donde escribía merezco abundancia, y también pues llamó muchísimo la atención que al momento que se fue a Reino Unido pues vivía primero en un departamento en uno de los barrios más exclusivos de Londres y posteriormente ya en una casa cerca de la Universidad de Oxford, y que a pesar de eso ella destacaba que vivía sin el más mínimo lujo. Sí, o sea, ella dice que vive al día, digo, en realidad pues vive. Yo creo que una persona en México que vive al día tomaría esa declaración como una burla, ¿no? Vivir en el Reino Unido es muy caro, ¿no? De hecho, justo una de las cosas que publicamos hoy en Animal Político, y estamos por subir algunas fotos, por cierto, de donde vive ahora en Oxford. Los invito a que se den una vuelta ahí por el portal en un ratito. Pues sí, no, o sea, no es una vida barata la que da Karime, porque vivir en el Reino Unido es muy caro. De hecho, en efecto, cuando se mudó al Reino Unido y vivía en Londres, pues hay que recordar que el gobierno de Yunes y algunos medios, incluso recuerdo mucho una transmisión de Televisa de su corresponsal, pues fueron a ubicarla a esta avenida, a este condominio a menos de 1 kilómetro del Palacio de Buckingham, donde vivía Karime y donde pues era muy caro vivir ahí, era una especie de similar a la avenida de los Campos Elíseos en París. Bueno, así era esta avenida en donde estaba el departamento de Karime Macías. Uno de sus hijos estaba en una prestigiosa escuela, la Eton School, que es pues, literalmente de ahí han salido príncipes en el Reino Unido, ¿no? Entonces, luego ella se muda argumentando justo las dificultades económicas, que sí sabemos que ha tenido dificultades económicas, pero insisto, nada que ver con la que uno enfrenta aquí en México, ¿no? Y se muda a este departamento, a esta casa en Oxford, que está dentro de un condominio privado muy cerca de la Universidad de Oxford, donde pues algunas personas que viven ahí pues tampoco nos dicen que es precisamente pues muy barato, ¿no? Una renta por ahí puede superar incluso los 100,000 pesos mensuales. Entonces, es una zona tal vez no de la exclusividad de donde viví en Londres, pero sin duda comparado con México, pues sería seguramente el costo de vivir ahí es el mismo costo de vivir en Ciudad de México, en Polanco, por ejemplo. Entonces, sí, y lo de los cuadernos, ¿no? Que Karime siempre ha alegado que esa es una invasión a su privacidad. Yo creo que es muy cuestionable la forma en que el gobierno de Yunes sí llevó a cabo estas investigaciones. Me parece que sí había evidentemente ahí un tema muy político y sí hicieron investigaciones que tal vez no estuvieron del todo pues bien realizadas, pero lo cierto, y como en su momento lo documentamos en el ámbito periodístico, es que esos desvíos existieron y pues corresponde a las autoridades, como siempre, pues ya hacer su chamba, ¿no? Y llevar a la justicia a los funcionarios o a las personas que hayan sido responsables. Y si ellos sostienen, las autoridades, que Karime era responsable de esto, pues les corresponderá traerla a México, presentarla ante un juez y probar si en efecto ella fue responsable de esto, ¿no? Arturo, el esquema de desvío de dinero público que se llevó y se ejecutó en Veracruz fue muy interesante también porque pues crearon en un montón de empresas fantasma mediante las cuales facturaban pues también un montón de dinero, pero pues muchas veces los mismos socios de estas empresas que se crearon pues eran los mismos,
tenían domicilios fiscales en inmuebles abandonados. Todo esto ustedes lo investigaron muy de cerca. Sí, durante 2 años, yo creo más o menos, fuimos documentando esa historia y hasta el día de hoy siguen pasando cosas. Digo, ahí vemos justamente lo de Karime, pero sí, el caso de Veracruz creo que es muy importante, evidentemente insisto, por los desvíos que ocurrieron en ese estado y porque seguramente la administración de Javier Duarte, en algún momento lo dijo el auditor superior de la Federación en aquellos momentos, ¿no? El auditor Juan Manuel Portal dijo que lo que ocurría en Veracruz era absolutamente una locura y algo nunca antes visto. La verdad es que sí ocurría un sistema de desvíos y de recursos igual en otros estados, tal vez no a ese nivel de esa magnitud, pero justamente este modus operandi que nosotros pudimos documentar periodísticamente, en donde no se trataba de un caso aislado, vamos, lo que ocurría en Veracruz era que eran muchas dependencias siguiendo la misma mecánica de operación exactamente, asignando contratos al mismo grupo de empresas. Nosotros llegamos a documentar en el caso de Veracruz que la red estaba conformada por poco más de 400 compañías fantasma, a donde llegaron más de 3.600 millones de pesos. El DIF de Veracruz es una pieza en ese enorme rompecabezas de este sistema muy bien implementado de desvíos de recursos públicos en Veracruz, y donde además pues, conocimos todas las fases del proceso, ¿no? Documentamos qué empresas eran, empresas que existían en los papeles, en el SAT, en todos lados, pero que cuando tú las visitabas, pues nunca las encontrabas. Tal vez la dirección sí existía, pero en el mejor de los casos lo que había era una oficina donde alguien te decía, pues sí, aquí está la empresa, pero en realidad no había nada que probara que ahí operaba, y en algunos otros casos las direcciones eran de casos particulares, y los socios, ¿no? Los socios había de todo, desde personas muy humildes que habían aceptado firmar algún papel a cambio de de algún pago de 1,000 pesos, 500 pesos, ese tipo de cosas, hasta pues contadores de despachos que también se prestaban para esto, que seguramente recibían su lana, pero que pues tampoco eran empresarios. Entonces, creo que lo conseguimos documentar por primera vez, un entramado tan complejo y usando una metodología que luego afortunadamente, tanto en Animal Político como con otros medios la pudimos compartir y que nos fue enseñando y nos permitió documentar que en Quintana Roo con Borge, en Chihuahua con César Duarte, con el otro Duarte, César Duarte, e que incluso a nivel federal, con casos como la estafa maestra, ocurría exactamente lo mismo, era el mismo modus operandi de las empresas fantasma, los mismos perfiles de empresarios. Entonces, por esa y varias razones, el caso de Veracruz de Javier Duarte, pues resultó muy simbólico, y yo diría que un tema pues sí, un punto y aparte en la forma en cómo conseguimos documentar este tipo de fraude. En alguna ocasión estuviste en Hermosillo enseñándonos a los reporteros de Proyecto Puente esta metodología, y yo todavía la aplico, Arturo Ángel. Entonces te estoy muy agradecida también por eso, porque nos enseñaste a los reporteros todo este tema del registro público de comercio, cómo seguir la cadenita. Y hace un mes justo llevamos a cabo aquí en Proyecto Puente un reportaje de cómo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora pues había contratado también empresas fantasma, y visitamos los domicilios y todo, y me acordé mucho de ti y de Animal Político, porque es un esquema de trabajo y de investigación que se puede aplicar en todos los niveles, tanto en Veracruz, tanto a nivel federal, como también en los estados como es Sonora. Muchas gracias, Sí, Arturo Ángel. ¿no? Qué bueno que siga dando estos frutos, y un gusto estar con ustedes. Muy buenos días y un saludo a todo el auditorio. Muy buenos días, era Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político. Continuamos con la información, pero antes es momento de irnos a un corte. Imagina vivir en la casa